este momento. Allí en el Salmo 133, bueno, por título, el tema de esta noche es el culto familiar, una experiencia que edifica. Amén. Dice así la palabra del Señor allí en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Bueno, entonces vamos a meditar un poco en esta preciosa palabra y en este hermoso Salmo 133, donde nos habla de esa armonía, del habitar juntos en armonía, pero yo quiero que en este momento enfaticemos en ese habitar en familia, en ese habitar como ese núcleo familiar, en ese habitar, pero no de cualquier manera, sino en un habitar en armonía. Porque por eso allí el salmista dice, mirad cuán bueno y delicioso es. O sea, es sabroso, es delicioso el poder convivir juntos y en armonía. Y en esta noche, qué bueno que veamos desde la parte familiar la importancia de que podamos nosotros habitar en armonía, en una buena convivencia. Y si nosotros lo ligamos o lo relacionamos con lo que es tener una experiencia que edifica, yo creo que muchos en nuestra vida hemos tenido situaciones o circunstancias que han marcado nuestra vida. Algunas veces de pronto nos han marcado no de una buena manera, o no ha sido muy grato de pronto esas experiencias que de pronto hemos tenido en la vida, pero han habido unas experiencias que han marcado nuestra vida, que han marcado nuestro ser, que se han quedado ahí en nuestro ser, en nuestro inconsciente, en ese inconsciente que siempre está despierto y que nunca duerme, sino que siempre está allí, a pesar de que de pronto aquí estemos nosotros, hermanos, interactuando y usted, bueno, esté escuchando la meditación de la palabra del Señor. Por momentos, de pronto, en ese momento no alcancemos a percibir algunas cosas, pero resulta que nuestro inconsciente sí está trabajando y nuestro inconsciente está percibiendo toda esa información y que se está quedando allí anidada en tu mente y en tu corazón. Amén. Entonces, cuando hablamos de experiencias, tenemos que hablar entonces de esas experiencias que de pronto no han sido gratificantes o no han sido gratas en nuestro existir, en nuestro caminar, y que de algún momento han marcado nuestra vida y se han quedado allí, que han hecho mucho daño y que en algunos momentos no nos han dejado crecer y no nos han dejado desenvolvernos como quisiéramos. Y que muchas veces cuando tenemos o hemos formado nuestra familia sin querer, empezamos a actuar de manera que no queríamos. Pero han habido otras experiencias gratas que también han marcado nuestra vida. Y eso es lo hermoso del caminar con el Señor. Porque ahora que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos hoy una familia que está bajo la autoridad de Dios, que está bajo el cuidado de nuestro gran Señor, que está bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, es diferente. Porque hoy tenemos experiencias que han marcado nuestra vida. Y que por esas experiencias que hoy han marcado nuestra vida es que hemos podido ir borrando recuerdos que no han sido gratos en nuestra vida. ¿Cierto que sí?
Entonces, eso es lo bonito de poder uno tener experiencias, porque al yo experimentar eh, algunas, algunas, algunas circunstancias, eso me harán a mí crecer. Muchas veces nosotros le tenemos miedo de pronto a las circunstancias difíciles o a las situaciones adversas. Bueno, haciendo un ejemplo hoy con el problema de la pandemia que estamos viviendo a nivel nacional e internacional y que no ha sido fácil para muchos, que de pronto esto ha repercutido de una manera traumática en la vida de muchas personas y a nivel familiar y que hoy se está viendo una tasa alta de pronto de violencia intrafamiliar que se han subido, ¿cierto? La violencia intrafamiliar por el mismo confinamiento, el estar conviviendo a diario, esos hábitos que nosotros teníamos antes se han visto alterados. Entonces son circunstancias que nos han llevado de pronto a tener que cambiar nuestro modo de vida que traíamos. Y nomás allí ya se desprenden perdón, situaciones difíciles, porque al no estar habituados, digámoslo así, al no estar habituados al estar conviviendo todo el día, porque antes vivíamos, bueno, cada uno nos íbamos para el trabajo, nos íbamos, bueno, sacamos el rato y nos íbamos para el culto de Dorcas, de jóvenes, el culto de oración, ¿sí? El día domingo. Entonces ya teníamos un cronograma, ¿cierto? Al cual ya estábamos nosotros habituados. Pero, ¿qué ha pasado hoy? Nos ha tocado traer todo a la casa, al hogar, el estudio, el trabajo, hay muchos con teletrabajo, el teleestudio virtual. Entonces, ha sido un poco complicado el poder habituarnos a estos cambios que se dieron de un momento a otro y a los cuales no estábamos nosotros acostumbrados. Entonces ya esto trae un grado de malestar en el hogar, en la familia, en ese convivir en armonía. Entonces, cuando leíamos allí en el Salmo 133, en lo bueno y en lo delicioso, como lo dice el salmista, que es habitar los hermanos juntos en armonía. O sea, mirad cuán bueno y delicioso es habitar la familia, todos los miembros juntos y en armonía. Cuando hablamos de ese habitar, es ese vivir habitualmente bajo el mismo espacio o bajo el mismo techo con otras personas, con diferentes pensamientos, con diferentes maneras de actuar, con diferente temperamento, con diferente carácter, con diferente personalidad. Entonces es esa convivencia, el habitar, el que nosotros podamos vivir y habituarnos a compartir un espacio con otros, y en este caso con nuestros hijos, con nuestro esposo, con aquellos que nosotros hemos formado esa familia, ese hogar. Y nos dice en armonía, cuando hablamos que es delicioso y que es muy bueno que nosotros vivamos juntos y en armonía, habla de esa armonía, de ese convivir en paz, de tener esa tolerancia, ese respeto bajo la presencia de Dios, bajo la dirección de nuestro Señor, donde Él sea el primero, Él sea el Señor de nuestra casa, Él sea el centro de nuestro hogar. Ese vivir en armonía y donde nos proyectemos a ser un hogar verdadero y a hacer un verdadero culto para Dios. De allí entonces la importancia de ese culto, de que nosotros como familia podamos vivir como una adoración, como una alabanza,
como un olor grato delante de la presencia de Dios. Allí la importancia entonces de que nosotros seamos un culto verdadero, un culto que, que demos toda la adoración y toda la alabanza al Señor con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de proceder, con nuestro diario vivir. Pero entonces es bueno que nosotros tengamos en cuenta algo, que ese buen vivir en familia, el hacer del culto familiar un hábito de buscar con nuestra pareja, con nuestros hijos, esos momentos, más ahora en esta situación, que nosotros aprovechemos al máximo que podemos estar más unidos, que podemos estar interactuando más seguido. Porque aunque muchos lo hayan tomado de pronto como una adversidad, yo creo que todas esas situaciones que vienen a nuestra vida, esas circunstancias, nos ayudan a crecer. Y qué bueno que nosotros en medio de las diferentes situaciones, cual situación sea, sea cual circunstancia la que, por la cual estemos pasando o tengamos que pasar muchas veces, nosotros lo tomemos para bien. Porque es que cada situación y cada circunstancia el Señor la toma para bendecir nuestras vidas, para hacernos cada día mejores personas, mejores hijos, mejores creyentes, para que nuestra familia cada día se alimente más, para que nuestra familia cada día pueda crecer más y para que de esas situaciones nosotros adquiramos grandes experiencias. Eso es lo bonito de cada situación por la cual nosotros tenemos que pasar. Porque qué triste sería uno estar viviendo monótonamente y siempre lo mismo y lo mismo. Pero son las situaciones, esos cambios que vienen a nuestra vida los que nos hacen crecer. Esto es un nuevo cambio el que estamos hoy viviendo a nivel nacional e internacional. Y es un cambio que ha venido a influir y que está afectando nuestras familias, pero yo decido de qué manera quiero que afecte mi hogar, que afecte mi familia. Si quiero que lo afecte para bien o para mal. Si quiero que esto se convierta en una experiencia grata para mi vida, para mi hogar, para mi familia, para con mi esposo, para con mis hijos, un momento para que yo pueda reflexionar y yo pueda de pronto en algún momento decir, bueno, estábamos cerrados en muchas cosas, pero hoy me doy cuenta que me es necesario poder cambiar muchas actitudes y muchas actitudes que estaba llevando a cabo y que no eran las mejores, sino que por el contrario cada día hacían que nuestra familia se fraccionara, que nuestra familia de pronto cada día se fuera alejando más, cada miembro, uno por su lado, el otro por otro lado, y no había esa unión. Pero mire, hermano, que esta circunstancia nos ha permitido que nos unamos. Esta circunstancia nos ha permitido que hoy empecemos a tener unas experiencias bonitas. Muchos hoy extrañamos el poder estar allí congregándonos en la iglesia, pero mire que muchos de pronto lo habíamos tomado ya como una costumbre, como una monotonía, y qué bueno que eso no se quede allí, porque el Señor no quiere que nosotros vivamos de monotonía y de que empiece a haber un conformismo en nuestras vidas, sino que nosotros empecemos a tener experiencias gratas con Él, para que nuestra vida espiritual fluya y sea diferente, un verdadero culto delante de su presencia, que seamos un culto vivo para Él, un olor grato delante de su presencia con nuestra familia, no solo de parte mía, sino de todos los miembros que conforman mi familia. Eso es lo que Dios quiere hoy, eso es lo que el Señor quiere hoy con nuestro hogar, con nuestra familia. Que ya no seamos esos monótonos que todos los días de pronto nos habíamos habituado o nos habíamos acostumbrado
a ir al culto del martes, del jueves, y allí terminaba todo, sino que hoy el Señor está permitiendo que su familia empiece a hacer un culto allí en su hogar, empiece a levantar un altar con sus hijos. Así como Noé también alguna vez lo hizo allí, después del diluvio, después de que pasó esto, él fue e hizo también un altar allí con su familia en agradecimiento porque el Señor, porque Dios les había guardado su vida y porque Él ha sido un Dios que siempre ha estado allí, que nunca ha fallado, que siempre ha cumplido su palabra. Y aunque muchas veces nosotros somos infieles, Él permanece fiel con nosotros. Y Él cumplió su palabra allí, guardó a Noé y a toda su familia. Y por esa razón ellos fueron y dieron gracias a Dios por haberles guardado, porque había aumentado sus días sobre la faz de la tierra. Entonces, qué bueno que nosotros, hermanos, tomemos esta práctica preciosa. Esto es un hábito de vida cristiana, llamémoslo así. Una vida cristiana donde nosotros nuevamente retomemos eso que los antiguos practicaron con su familia, con sus hijos, y era que se reunían allí ellos en familia y empezaban a brindarle toda la adoración, toda la gloria a su Dios, donde ellos se reunían allí y empezaban a darle un olor grato a Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros con nuestra vida seamos una fragancia, un perfume que suba hasta la presencia del Señor y que con nuestro vivir en familia nosotros agrademos al Señor y Él retribuya esa gratitud en bendición sobre nuestras vidas. Por eso es que allí continúa la palabra del Señor, allí en el mismo Salmo 133, y en el versículo 2 dice, es como el buen óleo. Bueno, allí nos da ese ejemplo del cómo convivir y de que y la manera de lo que después trasciende, después de que yo he sido capaz de darle gracias al Señor, después de que yo he sido capaz de con toda mi familia, con todos los miembros de mi hogar, poder agradar a Dios, y eso no se va a quedar allí, sino que eso retribuye en bendición. Entonces por eso dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando nos habla allí que es como ese buen óleo, era ese aceite con el cual era ungido el sacerdote y que representa la unción, esa presencia de Dios que se deja sentir sobre nuestras vidas y dentro de nuestra vida, y que es lo que nosotros a diario necesitamos buscar, que nuestra vida, que cada uno de los miembros de nuestro hogar sean llenos con ese aceite, con ese bálsamo que nos llene cada día. Si tú tienes problemas, si tú tienes necesidades, si tú estás viviendo ansiedad, estrés de pronto en este momento de confinamiento, han venido de pronto dificultades, no logran ponerse de acuerdo, hermanos, busquen más de la presencia del Señor, de hacer un altar en familia, de ir allí, hermanos, saquen ese tiempo, ese rato, así como de pronto van y están de pronto hoy por tanto tiempo que de pronto queda libre. Hay muchos que se meten en la tecnología, en los celulares, en la televisión, que la telenovela, bueno, y cada uno de los medios de comunicación de pronto nos distraen un poco y esto nos lleva a que también tengamos muchas veces problemas intrafamiliares con nuestros hijos, con nuestra pareja, porque de pronto estamos desacatando ese buen vivir de que podamos estar relacionándonos
como familia que somos, y le estamos dando prioridad más a otras cosas que a nuestra propia pareja, a nuestro propio esposo o a nuestros propios hijos o a la búsqueda del Señor. Y que eso es lo que estamos haciendo especial énfasis, y es que nosotros, hermanos, saquemos ese tiempo valioso para buscar de la presencia del Señor de una manera en armonía y donde estemos unidos con nuestros hijos. Que no nos distraigamos en otras cosas, hermanos, sino que nos demos cuenta que lo más importante en este momento es que nosotros volvamos a traer esos hermosos principios, esos hábitos cristianos a nuestro hogar, de ese momento de escudriñar las escrituras, de que podamos leer la palabra juntos con nuestra pareja, con nuestros hijos, de que podamos un rato sacar y cantar alabanzas al Señor, que podamos hablar en familia, experiencias que hemos tenido con el Señor, porque mire que hay muchas veces que ni siquiera eso hemos hecho o no nos hemos acostumbrado, y es a compartir con nuestros hijos la manera como el Señor trató con nosotros. Y muchos de nuestros hijos muchas veces no han conocido de Dios porque es que no nos hemos sentado a hablarle y a mostrarle lo grande y lo maravilloso que es nuestro Dios. Y poder comentarle y decirle, mire, esto aconteció con mi vida, esto hizo el Señor para salvar mi vida, o yo era de esta manera y cometía todos estos errores y hacía todas estas acciones, pero mire la manera como el Señor vino a mi vida y tuve experiencias gratas con el Señor, y hoy soy quien soy porque Dios ha marcado mi vida y ha cambiado mi rumbo y ha hecho cosas grandes y especiales con mi vida. Y entonces que nosotros podamos compartir todas esas experiencias con nuestros hijos. Muchas veces así hemos hecho con mis hijos, y nos sentamos y ellos se quedan muchas veces así como con los ojitos abiertos, y ellos quieren muchas veces saber más y saber más. Qué bueno con nuestros jóvenes y nuestros adolescentes que preciso están pasando por esa etapa donde ellos se meten tanto como en su propia, bueno, digamos, en sus propios pensamientos, y que nosotros por un momento los llamemos y empecemos a hablar con ellos, y a decirles a ellos qué piensan de este caminar con el Señor, qué cosas de pronto ellos no han comprendido, porque ustedes, muchos yo creo que han tenido experiencias no gratas, y es que sus hijos de pronto llegan del colegio o de la universidad o de sus amigos, han escuchado hablar mal, que porque, ay, que esos cristianos, que una cosa y otra, y muchas cosas de esas se van anidando en su mente y va afectando su corazón, y ellos van teniendo una raíz de amargura, y nosotros no nos hemos dado cuenta el por qué es que ellos no quieren buscar de Dios. Y es porque eso ha marcado su vida, no para bien. Pero si usted y yo hoy hacemos la diferencia, si usted y yo hoy nos sentamos en familia y empezamos a hablar con ellos y a mostrarle esas experiencias bellas que usted y yo hemos tenido con el Señor, de que ese Dios que nosotros sentimos no es que nos lo hayamos inventado, y que la palabra de Dios no es cualquier libro por ahí escrito o telenovela, sino que es la realidad, que esta palabra es viva y es verdadera, y que es la que ha cambiado nuestra vida, y que nosotros con ese amor y con esa convicción empecemos a transmitirle eso a nuestra familia, a cada uno de nuestros hijos allí en el hogar. Usted va a mirar el cambio que va a haber en ellos. Entonces, hermanos, no dejemos de hacer un altar encendido en nuestro hogar, sino que nosotros saquemos ese tiempo para unidos ir ante la presencia del Señor y ser un ungüento, un olor grato delante de la presencia del Señor, y que Él pueda recibir de nosotros toda la alabanza y toda la adoración. Amén. Allí en el Salmo 133, en el versículo 3, también dice, es como ese rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Allí nos dice, ¿cierto? Entonces, cuando allí dice que es como el rocío de Hermón,
y que es ese rocío que cae sobre el monte de Sión, es porque preciso ese rocío caía sobre el monte de Sión y al caer con poder era algo fertilizante y fertilizaba todos esos territorios. Y eso significa esa bendición de vida que no nos puede faltar, sino que tiene que ser permanente y que tiene que ser diaria. Esa bendición que se derrame sobre nosotros, que nosotros sintamos ese deseo de vivir, que podamos ver la vida con unos ojos de optimismo, de que la vida es hermosa y que cada segundo nosotros tenemos que disfrutarlo al máximo. Porque es que todos los días van pasando y no se vuelven a repetir. Entonces, por tanto, nosotros tenemos que disfrutar al máximo cada segundo, cada minuto con nuestra familia, con nuestro hogar. Y qué mejor que buscando la presencia del Señor, teniendo en cuenta que es muy importante el volver a retomar estos buenos hábitos cristianos de buscar la presencia del Señor, no simplemente cuando íbamos allí a la capilla, sino que lo tengamos siempre presente en nuestro diario vivir, que seamos un culto racional, un culto verdadero, allí en nuestro trabajo, allí en el estudio, allí en la universidad y qué más que en nuestro hogar. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Ese buen vivir en familia, el poder hacer culto familiar, el poder buscar entonces con nuestra pareja, con nuestros hijos la presencia del Señor, va a retribuirnos en que el Señor envíe bendición sobre nuestra vida y que tengamos una vida eterna, dice, ¿cierto? Porque cuando nosotros podemos aprender a convivir en familia y en armonía, tenemos que tener en cuenta que todo esto influye mucho para nuestra salvación. Porque cuando nosotros de pronto en familia no podemos vivir bien, o no nos podemos poner de acuerdo para buscar de la presencia de Dios, tristemente esto puede repercutir también para nuestra salvación, porque no nos vamos a sentir bien, no nos vamos a sentir plenos, vamos a tener un peso en nuestra vida que no nos va a dejar buscar la presencia del Señor de una manera con libertad. Amén. Entonces, es necesario, hermanos, el poder convivir en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ya para terminar, quiero tomar, por ejemplo, este ejemplo de cuando nosotros tomamos una guitarra y esa guitarra tiene, bueno, sus 6 cuerdas y no todas son iguales, sino que cada una son diferentes, unas más delgadas, unas más gruesas, ¿cierto? Pero cada una necesita estar afinada y dar un tono diferente. Y desigual, pero al juntarlas, y a pesar de que son desiguales, al poder nosotros juntarlas y al poder apretar y hacer un acorde, ella va a sonar en armonía, va a sonar hermoso y va a ser ese sonido grato a nuestro oído y a cada uno de aquellos oyentes que nos pueden escuchar en algún momento. Si lo tomamos para nuestra familia, nos damos cuenta que en nuestra familia no todos somos iguales, todos somos diferentes, ¿cierto? Pensamos diferente, pero por eso es necesario de que haya alguien que dirija el hogar, alguien que influya en esos hijos, en esa esposa o en ese esposo, para buscar de la presencia del Señor cada día más, y más en estos momentos. ¿Pero para qué? Para que podamos, hermanos, tener nuevas experiencias, porque estas experiencias son las que nos enriquecen, porque esas experiencias son las que nos acercan más a Dios. Esas experiencias son las que forman unos lazos con los cuales nosotros no nos podemos soltar, sino que nos enamoramos cada día más de nuestro Dios
a tener esas experiencias tan bellas con Él, y eso no nos permite que por ninguna situación o por ninguna circunstancia nosotros nos alejemos de Él, sino que por el contrario ya vamos a saber que en medio de esa situación y de esa circunstancia viene algo grande, que viene una gran bendición para mí y para mi familia. Entonces se necesita de esos líderes, papá, mamá, que sean aquellos que aprieten esos acordes y que a pesar de que de pronto en algún momento estén desafinadas esas cuerdas, tengamos que empezar a apretarle un poquitico en qué cosas estamos mal, en qué cosas estamos actuando mal, para que podamos en un momento empezar a hacer un acorde que empiece a sonar bien. Entonces somos nosotros los que tenemos que vigilar qué cosas se han vuelto un peso para nuestros hijos o para nuestra familia para no poder darle un culto verdadero al Señor. Entonces es necesario que nosotros cada día podamos influir en la vida cristiana de cada uno de los que habitan nuestro hogar. Recuerda entonces, hermano, que cada una entonces de estas situaciones son para bien. Que yo decido si le quiero dar un buen manejo o un mal manejo a esa situación. Yo soy el que decido si quiero que esa experiencia o esa situación que estoy teniendo sea grata para mi vida o sea ingrata de pronto en algún momento para mi vida. Entonces lo importante en estos momentos, hermanos, es que a pesar de las circunstancias por las cuales estamos pasando, hermanos, nos mantengamos en pie de guerra, en pie de lucha, unidos, porque no es momento para estar desunidos y estar en pleitos ni en conflictos, sino que por el contrario nos unamos para buscar de la presencia del Señor, que nos volvamos por esas sendas antiguas, a hacer un altar encendido para el Señor, que nos podamos presentar actos delante de su presencia y que el Señor pueda recibir ese olor grato delante de Él y eso se retribuya y descienda en bendición sobre nuestra vida y en vida eterna. Amén. Entonces, bueno, yo en esta hora, yo quisiera orar por aquellos que nos han escuchado, por aquellas familias, y que el Señor nos ayude cada día a permanecer unidos, juntos y en armonía. Que pongamos en práctica el respeto, la tolerancia, el poder juntos unirnos para buscar de la presencia del Señor. Hoy es que el Señor está necesitando familias que de verdad tengan experiencias gratas con Él, que marquen sus vidas y que no se queden callados con esas experiencias que han empezado a tener o que en algún momento han tenido, sino que por el contrario hablamos nuestros labios, nuestra boca, para que publiquemos esas bendiciones, lo grande y lo maravilloso que es nuestro Dios, de cómo Él cambia, cómo Él transforma las familias, los hogares, y que si hay algún hogar destruido o si hay alguna pareja que está a punto de dejarse, de divorciarse o de que los hijos de pronto dicen ya me quiero ir de la casa, ya no aguanto más, que en este momento haya una familia que esté bien parada en el Señor y que en este momento sea esa persona que publique las grandes maravillas que ha tenido con Dios y ayude a que muchas familias no se destruyan, sino que por el contrario sean familias que hoy se unan más y que puedan recapacitar y saber que no siempre lo que pensamos es lo verdadero, porque muchas veces nuestros pensamientos nos engañan. Entonces, créalo, hermano o amigo que me está escuchando en esta hora, que no siempre lo que estamos pensando es lo verdadero. De pronto, si tú hoy estás pensando dejar tu familia, ya no aguantar más, yo quiero decirte que hay un Dios grande y poderoso que Él te puede ayudar y restaurar tu hogar y tu familia. No todo está perdido. Por el contrario, mientras tengamos vida, hay esperanza en Él. Vamos a orar entonces
Allí donde usted está, también puede levantar sus manos y puede decirle al Señor que Él te ayude con tu familia, con tu hogar. Que cada día tu vida sea un altar encendido para Él. Que cada día tú puedas ser un culto verdadero delante de su presencia y que tú te puedas presentar con libertad delante de Él, con todos tus hijos y con todos los miembros que conforman tu familia. Señor Jesús de Nazaret, Padre Celestial, delante de tu presencia, oh Dios, presentamos cada familia, cada hogar que en esta hora nos ha escuchado, Señor. Tú conoces la necesidad por la cual de pronto muchos hoy están pasando, pero tú les puedes ayudar. Nosotros no conocemos, pero tú que escudriñas todos los corazones, que miras todas las mentes, Señor, en esta hora conoces la condición por la cual están pasando muchas familias, muchos hogares. Obra poderosamente en ellos y ayúdales, Señor. Ayúdales para que puedan continuar juntos y que en estos momentos haya ese sentir y ese deseo de buscar cada día más y más de tu presencia, de que conviertan su hogar en un culto, en una fogata, en un altar encendido, conviertan su hogar, Señor. Ayúdales cada día, te lo ruego, en tu nombre, Jesús, Señor. Bendito es tu nombre, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Jesús. Amén.